Buenas noches. Hola maestra y los queridos alumnos. La vez pasada llegamos a diagrama número 59, en que el príncipe quería ver el mundo afuera y su padre, el rey Suddhodana, no quería eso, porque quería contener a su hijo dentro de la burbuja que él creyó, ese teatro. Pero su hijo insistiendo, el príncipe Siddhartha insistiendo a ir a ver cómo es el mundo realmente afuera. ¿Y qué hizo su padre? Y vamos a leer ahora diagrama 60. Incapaz de rechazar la persistente demanda del príncipe para viajar fuera del palacio, el rey Suddhodana finalmente consintió. Él ordenó que en el día de la salida del príncipe cada casa debía ser limpiada, pintada y decorada con banderas y flores. A lo largo del camino nadie podría ser visto trabajando, ningún ciego, enfermo, anciano o leproso podrían salir de sus casas hasta que el carruaje del príncipe pasara. Ahora, el rey creó un teatro falso dentro del palacio. Ahora va a tratar de crear un teatro con guión, todo escrito para el mundo afuera. Si pensamos en la educación de hoy, en cierto modo los padres hacen algo similar con los chicos. Me recuerdo en mi época, y 1968, esa época, nuestros padres no tenían miedo de que nosotros nos enteramos de la muerte, de las cosas, del trabajo, de que uno tiene que trabajar duro para tener seguridad financiera, que uno tiene que tener como part-time trabajo para comprar su juguete, ir al cine. En la casa uno tiene que lavar plato y vas a tener tu pequeño, ¿cómo se dice? ¿Recompensa? Yeah. Ustedes saben, ¿no? De esa época. Bueno, ¿qué pasó con la educación hoy? Los padres han trabajado, o los abuelos han trabajado tanto, acumularon riquezas, o tienen una vida confortable, entonces no quieren que los niños sufran. No quieren que ellos trabajen, quieren que ellos estén confortables. Entonces, ¿qué ha creado? Una persona que no ha sufrido o que no ha tenido hambre o que no ha trabajado para una cosa no puede entender qué es el trabajo, cuál es el valor del trabajo y esas cosas. Es decir, cuando el niño solo tiene que pedir y los padres están obligados a dar el nuevo celular que salió, la nueva computadora, todas esas cosas, está en cierto modo malcriando a los chicos. Bueno, mira, el príncipe Siddhartha no le pidió eso a su padre. Su padre, por miedo de que él les salga esos pensamientos de la búsqueda de espiritualidad, ¿qué hace? Trata de darle todo para que no le surge ningún sentimiento o pensamiento de dolor o de, ¿cómo se dice?, noción del mundo como es. Y bueno, ese teatro para el país se convirtió como el primer paseo fuera del palacio del príncipe. Okay. Diagrama 61, por favor.
Todo estaba listo. El príncipe Siddhartha, en un espléndido carruaje, salió del palacio y dio una vuelta por la ciudad. Por todas partes vio una muchedumbre con rostros sonrientes, entusiasmadamente dándole la bienvenida. Mirando al príncipe, algunas personas gritaban: «¡Dale la vida al príncipe!», mientras otros se aproximaban al carruaje y arrojaban flores en el camino. El carruaje así continuaba moviéndose en el camino cubierto de flores. Es como un cuento de Disneyland, ¿no? Una película de Disneyland, arrojando flores al príncipe, ¿no? Dándole elogio y todo eso para que se sienta ahí flotando en el aire, que él es el más importante de este mundo. Y al mismo tiempo la apariencia de un país de abundancia, paz y felicidad. En cierto modo, Kapilavastu en esa época era bastante un país abundante, con muchos recursos. Pero como siempre, no importa qué país, qué riqueza tiene, siempre existe una cosa que no se puede negar. Se llama karma. Karma existe en cualquier lado del mundo. Si usted cree que Argentina o Buenos Aires es el único lugar donde hay una persona tirado en la calle durmiendo, usted no ha viajado a ningún lugar. Estados Unidos existe esto. Taiwán, Canadá, todos los lugares hay drogaditos, todos los lugares hay personas con menos recursos, todos los lugares hay personas que han sufrido y no han podido, han caído y no han podido levantar. Entonces, esa idea de karma como una diferencia, diferente karma produce diferentes consecuencias. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser indiferentes a esos sufrimientos, o poner la cara, mirar al otro lado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no importa qué es lo que hacemos en este mundo, siempre habrá diferentes niveles de vivencias, porque hay karma. Ahora, en vez de solo ver ese asunto superficialmente, uno tiene que ir a la raíz y entender eso. Últimamente, cuando fui a cafetería o un lugar, siempre hay chicos o mujeres o hombres que entran para pedir algo. Pero especialmente los adultos, uno nota que están bajo influencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos dinero? ¿Le hablamos del Dharma, de cómo tienen que practicar la meditación? No. Ok. ¿Le damos alimento ahí cuando lo piden? Ahora, cuando queremos hacer eso, ¿qué pasa? El dueño o los mozos vienen y dije, por favor, eso me ha pasado a mí, por favor, si usted hace eso, va a seguir entrando y nosotros no vamos a tener negocio aquí, porque hay personas que tienen miedo de eso. Ahora, ¿qué tengo que considerar? Y yo hablé de eso la vez pasada. Nosotros no podemos hacer un bien junto con un mal. ¿Entienden? Tenemos que tener una visión más panorámica y considerar todas las condiciones. Si el mozo me dice eso, entonces yo debería pensar así: ¿qué cosa? Usted no tiene compasión. Pero él trabaja ahí. Si el negocio baja, él no va a tener trabajo. Entonces, él no va a estar mendigando para que yo pueda ver y entonces yo le pueda ayudar. La cadena es así, uno tras otro. ¿Por qué el mozo dice eso? ¿Y por qué el dueño sale para decir, por favor, no haga esto? Entonces, esas cosas son para pensar.
Ahora, yo diría la mejor forma de manejar ese asunto es cuando uno sale a la calle y todavía ve a esa persona y que tiene hambre, uno lo lleva y comprar algo y le da. Pero uno toma el tiempo para hacer ese acto de generosidad. No solo porque estamos comiendo y es conveniente y hay algo ahí, bueno, se lo doy. Afectando el negocio, afectando el dueño, afectando al mozo, afectando todas las personas queriendo comer tranquilamente ahí. Porque la compasión de uno solo mide la compasión de uno. Uno no usa esa regla para medir a los otros y decir, ellos no tienen compasión. Entonces es como compasión y un pensamiento de ira surge. Uno no cancela al otro, pero ambos son karmas. Karmas mentales, karmas verbales y karmas corporales. Okay. Eso sucede mucho, entonces le quiero decir lo que me ha sucedido 3 veces últimamente. Ya. Okay. Bueno, diagrama 62, por favor. Repentinamente, un viejo hombre de cabellos blancos, cubierto por andrajos, salió de su casa y llegó al camino antes de que alguien lo pudiera parar. Su rostro abatido estaba lleno de arrugas, sus ojos se notaban nebulosos y solamente un diente permanecía en su boca resecada. Su espalda estaba severamente encorvada y debía apoyarse en una caña para mover su cuerpo. Lamentándose y mendigando a lo largo del camino, él habría muerto de hambre si no le hubieran dado de comer por un único día. Ok, empezamos a hablar de la vejez. La vejez, cabellos blancos, movimiento lento o más lento, arrugas, cataratas, glaucoma, falta de dientes, caña. ¡Qué horror! Pero, ¿sí o no? En la cultura china, ¿pueden creer? En la cultura china hay poesías que alaban a estas características como señales, simbolismo de sabiduría, de simbolismo de ¿qué? Experiencia, de haber vivido. En la cultura china, tanto como los indígenas en Chaco paraguayos, ellos tienen mucho respeto por los viejos, lo que tiene más edad, lo que han ido al monte más veces que el otro. Hay un dicho en chino que los adultos dicen: yo he comido más sal que tú has comido arroz. ¿Entiende? Uno no come sal así. Es decir, necesita tantos años para comer cierta cantidad de sal, para que sea más que arroz, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir? Yo tengo más experiencia. Y en la cultura china, tanto como yo he observado en Chaco paraguayo, los que tienen más edad, la comunidad le da cierto de respeto. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por respeto a la historia. Hay personas que me dicen, los argentinos tienen amnesia. Hay razón que tienen amnesia. Porque si no respetan a los que tienen experiencia, a los viejos, que han vivido esos tiempos de subida y caída, ¿cómo van a no repetir los mismos problemas ahora? ¿No? ¿Qué pasa cuando un país no lleva buen récord de la historia? ¿Qué pasa cuando una cultura no graba las cosas, no, ¿cómo se dice? Escribe, no pone todo lo que ha pasado en la historia como algo importante para pasar a las generaciones futuras? ¿Qué pasa? Sufre. Porque la memoria humana
aunque por karma es sin comienzo y sin fin, pero el recuerdo de una vida es de 100 años o menos. Y si nosotros no tenemos esa tradición de pasar esos conocimientos a la próxima generación, seguramente van a cometer los mismos errores, y aún peor, cada vez pensando que hay una solución a algo, en cuanto ya están creando un problema que ya fue comprobado que no funciona. ¿Y me entienden? Le estoy dando una diferencia. Ahora, cuando yo digo la cultura china, estoy hablando de cultura china antigua. Hoy, gracias a la globalización, no tienen o están perdiendo respeto por los ancianos, los que tienen edad y experiencia. No sabes nada, eres de otra época. Y eso es algo que yo les quiero que noten, que en la India también tienen algo similar en esa época. Ustedes saben que en la cultura, civilización de los indios, ellos no toman fechas. Es decir, cuando escriben historia, o si es que escriben, no ponen fechas. Es decir, para los indólogos que quieren estudiar sobre la India, tienen que ir a la mitología de la India o consultar con los diarios de los monjes chinos que han viajado a India en esa época. Cuando dicen, y por eso en sutras dice una vez el Buda, nunca te dice qué día, cuándo, qué rey, qué luna. El chino, para asegurar que hay una referencia de tiempo, te nota qué día de la luna, qué constelación está ahí, para que uno puede ir a trazar y ver qué día fue, con esa precisión, para que la historia nunca es vivida en vano. Ya hablé bastante de esto. Okay. Diagrama 63, por favor. Las personas estaban disgustadas al ver la fea apariencia de este viejo hombre, pues era el primer paseo del príncipe, y el rey había prohibido la presencia en las calles de viejos y enfermos. Ellos quisieron detenerlo, pero era demasiado tarde, el príncipe ya lo había visto. Es como la gente no tenían esa empatía o ni siquiera paciencia por ese hombre viejo. Y además, como el rey tuvo un guión ya escrito, no puede dejar ese tipo de gente salir por la calle, entonces ya no es un actor deseable, entonces le quieren quitar de la calle. En el occidente, en general, hay una obsesión por mantenerse joven. Hacen de todo. Todos los productos consumismos, la mayoría tienen que ver cómo mantener la piel mejor, cómo no arrugarse, cómo poder frenar el tiempo. Cuando uno pone toda su energía para frenar y empieza a poner todos esos productos, ¿sabe? Los médicos chinos nos dicen, casi todos los productos con químico te hacen mal. Primero te dan una sensación que estás manteniendo esa juventud, pero cuando esas químicas empiezan a acumular en tu sistema, en los órganos, ahí uno tiene una caída de enfermedad y de repente la cara, piel, todo va y sufre un cambio tremendo.
Y gracias a la globalización, la obsesión de juventud que por lo menos yo no conocía en cultura china, ya está llegando con bastante fuerza. Y todos están ahí obsesionados con ser joven. Ese apego a no envejecer impide a uno aceptar que, primero, no acepta envejecimiento y segundo, no acepta lo que viene después del envejecimiento. En la práctica espiritual, nosotros tenemos que tomar nota de eso y entender la impermanencia y no tratar de ir contra de la impermanencia. Y seguramente, yo le digo por experiencia, los que han aceptado la impermanencia terminan envejeciendo más lento, porque están más en paz con su cuerpo, más en paz con esa jornada que cada uno tiene que tomar. Y cuando uno está en paz, uno puede aceptar, y ahí uno no se preocupa tanto, y cuando uno preocupa menos, uno es más saludable y más feliz y se envejece menos. Okay. Bueno, diagrama 64. El príncipe Siddhartha se sorprendió con la visión de este viejo hombre. Él no sabía reconocer este tipo de persona. Por eso preguntó a su cochero Chandaka: Chandaka, ¿qué es eso? ¿Es una persona? ¿Por qué tiembla? ¿Y su cabello por qué es blanco? ¿Qué ocurrió con sus ojos? ¿Dónde están sus dientes? ¿Hay alguna persona nacida de esta forma? Chandaka, dígame qué significa todo esto. El príncipe Siddhartha nunca vio una persona vieja y estaba sorprendido y preguntaba y preguntaba. Pero nunca pensó que no tiene nada que ver con él. Nosotros llevamos la vida entera viendo la vejez, pero todavía en nuestra mente es como una mente de avestruz increíble, metiendo nuestra cabeza en la arena pensando: yo no voy a envejecer como ellos, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Tiene sentido eso? No. Si ustedes ven cómo en los textos budistas hablan del príncipe, cómo le choca esas cosas de la impermanencia de la vida y cómo le impactó y cómo le despertó, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos una tolerancia increíble, tantos señales de la vejez, de todo eso, y todavía podemos seguir haciendo lo contrario, no aceptando lo inevitable. Es como una habilidad de bloquear información. Diagrama 65. Chandaka respondió: este es un anciano, él no nació de esta forma. Cuando vino al mundo era como cualquier otro. Al principio fue también un joven fuerte y digno, con densa cabellera negra y ojos brillantes. Después de haber vivido un largo tiempo, ha adquirido ese aspecto. No se moleste, príncipe, pues esto es lo que ocurre con cualquier persona de edad. ¿Qué significa esto, Chandaka? El príncipe continuó. ¿Quiere decir que esto es común? ¿Que cualquiera que viva por muchos años tendrá necesariamente ese aspecto? Esta condición no la he visto jamás. Chandaka respondió: cuando una persona ha vivido muchos años, será así, no puede ser evitado. ¿Por qué el príncipe, al ver a alguien diferente que él y que muestra sufrimiento, su mente
investiga y quiere saber, quiere entender. En cuanto nosotros vemos, lo tomamos como, es el otro. La diferencia está en la empatía, en la compasión. Cuando él vio eso, entonces para él es como muy chocante. Y él quiere saber si eso es algo que le sucede a todos. Él quiere resolver. Él no dejó eso, bueno, yo no soy, él puede haber mirado a sí mismo, yo soy diferente, el otro es así, bueno, ya, no tiene nada que ver conmigo. Les estoy demostrando que en nuestra vida, la verdad, hay tantos señales que sirve para despertar nuestra mente. Si nosotros estemos atentos a esos señales, atentos a los cambios alrededor nuestro, podemos aprender mucho, podemos usar y utilizar todas esas informaciones para fortalecer nuestra práctica. Pero si nosotros nos tornamos, es portugués, nos convertimos egocéntrico, pensando que yo y mi mundo así, y yo solo me ocupo de mí, mi familia, y así ya está, entonces todos los señales del mundo, de la comunidad, no te va a llegar. Es como uno está ciego con ojos abiertos. Ahora, él estaba tratando de entender qué es envejecimiento. Hay una palabra que mi maestro Denji me dijo, uno nunca debe decir, pero yo ya estoy viejo o vieja. Nunca. Él me dijo, un practicante nunca dice eso. Si ya estás viejo, no hace falta recordar a otro. Y si todavía no has llegado, bueno, va a llegar. El hecho que uno pone un límite y dice, ¿qué es lo que significa cuando uno dice, pero yo ya soy viejo, yo ya tengo edad? Es decir, mira, no me pides demasiado, déjame morir en paz, yo ya no puedo hacer mucho, mi camino ya llegó, ya basta, déjame ahí en el rincón y déjeme en paz. No. Hay un dicho, aunque yo sea 70, 80, mi corazón siempre 18. La mente es lo que tenemos que mantener esa ecuanimidad. La mente tiene que estar fuerte, porque la mente no pierde su fuerza con la edad. La mente pierde fuerza cuando uno deje que el cuerpo le limita. El maestro Yin Shun, maestro de mi maestro, a los 99 años de edad, le hicieron un MRI, un escaneo de su cerebro. Él tiene la vitalidad cerebral de una persona de 20 y algo años de edad. Es decir, todos los neuronas, todo bien, no hay nada pegajoso, regiones muy oscuros, no, todo brillante su cabeza, su cerebro. Alguien que vio ese scan me dijo, y lo compararon con alguien cerca de esa edad de 99, no hay muchos, ¿eh? Pero bueno, lo compararon y la otra persona es todo oscuro en las regiones ¿cómo se dice? De superficie del cerebro, y solo queda ahí adentro unos chipallitos así. ¿Pero por qué? Él tenía una salud que nadie puede imaginar. Esta era tan mal. Luchó con su salud por tantos años.
pero siempre tranquilo tomando su enfermedad. Siempre estuvo positivo, generando energía positiva, pensando y aceptando en la realidad de una vida humana. Si nosotros hacemos eso, le aseguro que su cerebro, su cabeza no va a deteriorar. Pero una vez que nosotros ponemos límite a nuestra mente y no entendiendo la capacidad del cuerpo ha cambiado, es decir, cuando uno es 50 quiere vivir como 30, haciendo las cosas, actividades como uno de 20, bueno, se va a lastimar el cuerpo. Pero si uno acepta ese proceso, uno entiende que físicamente qué es lo que uno puede hacer o no, y la mente manteniendo esa positividad puede estar lúcido hasta la muerte. Esto es lo que muchos practicantes han demostrado. Y por favor, lo que estoy tratando de decir, no digan que ya, su tiempo, todo eso, no. Su tiempo va a venir. Especialmente cuando uno dice no lo acepta tampoco. La idea de jubilación, me enteré que jubilar quiere decir alegre, jubilee. ¡Qué alegría! La mayoría de la gente, es decir, mira, imagina que nuestra sociedad nos obliga a pensar que cuando nacemos hasta 20 algo años, graduamos de la universidad o de nuestro estudio, y es 25 hasta 65 es trabajar como un esclavo. Eso no se llama jubilación, es tiempo de sufrimiento. Entonces, cuando llega a 65, eso se llama jubilación, celebración. Pero ¿qué pasó con esos 30 años o 40 años antes? ¿Uno rindió? No tiene sentido. No hay jubilación. Uno, aunque jubile del trabajo, pasa a otro trabajo que corresponde a su capacidad física y lo que puede hacer o lo que quiere hacer. Pero la idea de jubilación es muy peligroso, porque pensar que después de 65 ya uno está preparando para la eventualidad es muy triste. Ahora en Norteamérica están pensando en otra forma. Vamos a pensar jubilación como si fuera la próxima etapa en que podemos devolver a la sociedad, enseñar y compartir nuestra experiencia con los más jóvenes. Eso es una buena idea de enfrentar la próxima etapa. Bueno, 66, por favor. Chandaka, ¿usted realmente quiere decir que todos algún día seremos como él? ¿Usted y yo también? ¿Mi padre, mi esposa? ¿Es posible que todos nosotros algún día no tengamos dientes, tengamos cabello blanco y la espalda encorvada, moviéndonos con la ayuda de un bastón y temblando como este hombre? Ciertamente, respondió Chandaka. Cuando una persona lidia está a una edad avanzada, será como este hombre, porque nadie puede evitar envejecer. El príncipe está tratando de entender si la vejez es algo común a todos. Porque viendo lo que vio, él piensa que si él o los demás o los cercanos van a sufrir la misma cosa. Ahora, ¿cómo envejecer? Depende de cada uno. En nuestro mundo, físicamente, si uno fuma y bebe mucho, va a envejecer más rápidamente. Si uno duerme muy tarde, su hígado va a sufrir. Porque ustedes saben, el hígado
entra en proceso de desintoxicación a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Tiene 4 horas para desintoxicar. Ahora los jóvenes duermen a las 2 de la mañana. Es decir, están trabajando su hígado y no dejarlo descansar. Uno va a envejecer más rápidamente. El hígado sufrido afecta ¿a qué? Afecta piel, afecta la visión. Eso es muy obvio. Y por eso notamos que personas que tienen vida muy, ¿cómo se llamamos? Muy nocturna, a los 30 años de edad ya ven un cambio muy grande en comparación a 20 o algo. Y emocionalmente, el proceso de envejecimiento tiene que ver con ¿qué? Con el manejo, con el coeficiente emocional de uno. Si uno no puede disipar estrés, si uno fácilmente se irrita, esas son cosas que que empuja a ese proceso de envejecimiento más rápido. Aún nosotros como monjes, es la misma cosa. Nosotros, parte de nuestra práctica es poder manejar nuestra emoción para no estar subiendo y bajando. Por ejemplo, si nosotros nos enojamos por algo, nosotros tenemos que aprender a volver al centro, calmarnos más rápidamente. O si no, ¿dónde está la práctica? Y todos los practicantes debemos hacer eso, tener un manejo a través de nuestro desarrollando nuestra coeficiente espiritual, tener fuerza a poder ver la mente, manejar la mente, suavizar la mente. Y así el proceso de envejecimiento va a ser más lento y vamos a manifestar la práctica a través de nuestra apariencia. Okay. Diagrama 67. El príncipe Siddhartha inmediatamente le pidió a Chandaka para que lo llevara de regreso al palacio, porque ya no se sentía bien para continuar su viaje por la ciudad. Solamente quería estar en soledad para contemplar profundamente el pavoroso problema que había descubierto. Rápidamente tomó conciencia de que a pesar de ser el príncipe, el sucesor al trono, él y sus seres queridos también algún día en el futuro perderían todo. Toda su felicidad y placeres desaparecerían, porque no habría forma de evitar la vejez, y en ese asunto nadie es una excepción, cualquiera sea su condición, rico, pobre, poderoso o cruel. Los humanos la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo tratando de adquirir riqueza. No solo lo necesario, sino más de lo que necesitamos. Y sacrificamos nuestra vida por eso. Y cuando tenemos riqueza queremos poder. Y en toda esa jornada de adquirir esa codicia, al fin todos tenemos que vivir la misma cosa. Entonces, ¿dónde está el sentido? ¿Por qué no nos paramos y ver qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo entender esta vida humana? ¿Cómo tener claridad? Ahora, esa claridad seguramente va a venir cuando uno aprende cómo a meditar. A través de la meditación uno puede calmar la mente más rápidamente y tener más foco y observar esas cosas, esos señales de advertencia, señales de impermanencia en vida diaria. Quiero recordarle que hasta este diagrama 67 el príncipe todavía no se enteró de la muerte, solo vio vejez y ya está tan alterado. ¡Wow! No puede ser.
teniendo todo, pero al fin tengo que perder, no hay nada que pueda agarrar, que es tan propio, que no tiene control, y todavía no ha visto la muerte. Y ahí vamos. Diagrama 68. Aquella noche el príncipe Siddhartha no podía dormir. Se sentía muy perturbado cuando pensaba que algún día él y su esposa envejecerían como aquel anciano visto en la calle. Después comenzó a tener muchas dudas, pensando: ¿ha habido alguien en este mundo que ha tratado de encontrar la forma de evitar o trascender el proceso cruel de la vejez? Si yo, dejando todo, me concentrase solamente en este problema, ¿no podría encontrar una forma de beneficiarme a mí mismo y a las otras personas? Una de las razones que en los textos budistas el Buda aclara que la existencia humana es la existencia mejor para la práctica espiritual, mejor aún que los seres celestiales, y hay una razón. Casi todas las religiones, con excepción al budismo, buscan un renacimiento o miran hacia el cielo. Casi la mayoría de las religiones teístas tienen un cielo que admiran y quieren volver. En la cosmología budista hay 28 niveles de cielo. Y de esos 28 niveles hay 10 cielos que tienen algo que ver con nosotros, los humanos. Es decir, se comunican con nosotros a través de diferentes formas, a personas capacitadas. Pero en budismo, en la práctica budista, no es un objetivo, la práctica no tiene el objetivo de renacer en los cielos. ¿Por qué? Porque no son conducibles a la práctica espiritual. ¿En qué sentido? En la falta de señales de impermanencia del cuerpo. Los seres celestiales, el nombre en sánscrito es Deva. Deva quiere decir luz, quiere decir cielo y también quiere decir luz. Son cuerpos de luz. Los seres celestiales son cuerpos de luz. Esos cuerpos son, por sus méritos y por su karma, renacen en los reinos, en el reino celestial y los diferentes niveles. Su luz permanece por mucho tiempo hasta antes de su muerte. Es decir, no sufren como nosotros sudor, cuerpo carnal, enfermedad, vejez notable. Entonces, ¿qué pasa con un ser celestial? Vive por mucho tiempo, y estamos hablando de miles y miles de años en un cuerpo de luz, y llega a un día notar que su luz se está disminuyendo y ya fallece. No hay forma de despertar y entender la impermanencia. Hay una metáfora en textos budistas que dice, una parábola, que naciendo en reinos celestiales es como naciendo en la casa de un rico y viviendo la vida sin necesitar nada por su vida entera. Uno solo gasta recursos, gasta méritos, y no se da cuenta y no se despierta a la búsqueda espiritual. Entonces, por falta de señales de impermanencia físicas, los seres celestiales, esa existencia no son conducivos para la práctica. El otro,
segunda razón. ¿A quién vas a ayudar en los cielos? No hay nadie para ayudar en la existencia celestial. Todos están ahí por sus buen méritos. Y por eso en el reino humano se dice en la práctica espiritual y la práctica según Buda Shakyamuni es: uno practica y acumula los méritos celestiales, pero haciendo voto a renacer en mundo humano, porque aquí se realiza la budeidad, la budidad de perfección, de compasión y sabiduría. Eso es también mostrarle otra diferencia entre lo que el budismo habla, ofrece. Es una perfección, es perfeccionar el ser en este mundo humano, y no ir a otro mundo. Okay. Diagrama 70, por favor. 69. Alguien relató al rey el incidente acontecido durante el paseo del príncipe. El rey estaba muy triste y otra vez ordenó la búsqueda de distracciones y diversiones para el príncipe. Pero como había sucedido anteriormente, todo fue en vano. El joven príncipe no solamente fue indiferente a todas estas cosas, sino que una vez más pidió a su padre permiso para salir solo y sin ser anunciado, para observar todas las cosas de la vida cotidiana. El rey no se afloja, ya no puede aceptar que cualquier pequeñita chispita el príncipe está pensando, está investigando. Es como no puede quedarse conforme con el camino, el sendero dibujado o señalado por su padre. Eso no es común, ¿saben? Sinceramente, nosotros usualmente estamos bastante chochos cuando nuestros padres quieren darnos todo, y todo así, coche, casa, esposa, todo eso. ¿Cuántas personas pueden superar esas tentaciones, esas comodidades y buscar otra cosa? Ahora, ¿cómo es posible que el príncipe pudo? Y pudo por una razón, se llama la visión correcta, la comprensión correcta. Es uno de los, una categoría de los noble octuple senderos, en que uno ya ve el mundo, la realidad correctamente. Entonces no importa qué condiciones nace con, no importa que lo que los otros dicen, ya tiene una idea de cómo es y cómo debe practicar. Y siempre es cuestión de tiempo, nada más, cuestión de condiciones para reentrar en ese sendero que ha dejado. Vida tras vida, es posible. No es que uno acaba esa vida y ya se olvida todo. No, nosotros no nos olvidamos de nada, ni siquiera cualquier pensamiento que le ha surgido a uno, bueno o malo. Todo queda en la conciencia, en ese almacén de conciencia. 70, por favor. Naturalmente, el rey no deseaba darle permiso porque temía que esta vez el príncipe vería más personas comunes que deben trabajar arduamente transpirando todos los días de su vida porque no eran hijos de reyes ni de oficiales. También temía que se cumpliera la profecía del anciano sabio, pero el amor y la compasión por su hijo finalmente lo obligó a permitir que el príncipe saliera como lo había pedido, aunque deseaba que aquellas cosas desagradables no fueran vistas por él. Bueno, en diagrama 69 no aflojó, ahora diagrama 70 ya está aflojando. ¿Por qué?
por compasión y por amor a su hijo. Yo conozco muchos practicantes que insisten y los padres eventualmente entienden. Ahora, la insistencia es parte de esa diligencia, una de las perfecciones que tenemos que practicar. Y haciendo un propaganda para mañana en El Salvador, Universidad del Salvador, vamos a hablar sobre 6 perfecciones y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Y diligencia. ¿Diligencia qué es? Diligencia, según el comentario, el tratado Mahaprajnaparamita Sutra, es como gota de agua. ¿Cómo se llama esa cosa que una roca? Talatita o algo así. Estalatita. Imaginen estalatita ahí cayendo gotas, gota por gota, y hay una roca abajo. Eventualmente va a hacer un agujero ahí. ¿Por qué? Porque sigue, porque insiste. Esa es la práctica. Nosotros, cuando decidimos a ir como a perseguir, a buscar la espiritualidad, ya estamos yendo contracorriente. ¿Recuerdan eso? Ustedes han sacrificado su tiempo en mirando tele, PlayStation, jugando, todo eso para venir aquí. Tienen que ir contracorriente, contra lo que el mundo entero está haciendo. Pero solo ir contracorriente una vez, no. Tiene que insistir en todos los pensamientos, en todas las cosas que hace, aunque le resulte difícil. Tienen que insistir. Y esa insistencia de lo correcto, de buscar algo más allá de lo no visible, del materialismo, de solo lo emocional aparente, esa insistencia se llama diligencia. Perseverancia. Perseverancia está dentro de esa diligencia. Y poder aguantar que los otros te critiquen, te burlan, eso se llama paciencia. Necesitan paciencia y diligencia para insistir en el camino, en la búsqueda, digamos. Ok. Diagrama 71, léalo. Esta vez el príncipe salió andando a pie, disfrazado como un joven de una familia noble y acompañado solamente por Chandaka, que también estaba vestido de una forma diferente para no ser reconocido. Entonces el príncipe por primera vez vio las actividades de un día laborable en la ciudad. Mucha gente hacía diferentes tipos de trabajos. Herreros daban forma a piezas de hierro con sus martillos de acero para hacer arados, hoces, ruedas, para carros de bueyes, etc. El príncipe, en cierto modo, ya también está manifestando algo que un futuro rey benévolo haría: investigar, saber qué es lo que su pueblo, la gente, vive. ¿Cuántas veces decimos que los políticos no entienden nuestra vida? Es por eso. No han vivido, no han estado, no han observado. Si todos los políticos se ponen a vivir, ver, observar vida de nosotros comunes, van a poder entender cómo hacer las reglas, las leyes, cómo poner las leyes. No teóricamente pensando cómo va a mejorar el país. Y creen o no, en los textos budistas, el Buda habla de cómo ser un rey benévolo.
y tiene una listada de lo que el rey tiene que hacer. Y una de las cosas es ir al nivel, se llaman grassroots, no sé si te dice, al nivel de la gente, lo básico. Entender diferentes niveles de existencia, de vivencias. Y así para poder formar leyes que tienen que ver con la gente, con el pueblo. No que uno está en la oficina y con otros mismos y ahí están pensando cómo mejorar, imaginando cómo mejorar el país. Pero yo no estoy proponiendo votar a quién o no a quién, ¿eh? Nosotros los monjes nos alejamos de esos asuntos, pero solo le explico que hay criterios para ser un rey, un gobernante o gobernantes benévolos, de acuerdo con la enseñanza budista. Bueno, ahora son las 8:31. Ahora tocan las preguntas Sí. y respuestas. Sí. Si alguien tiene algo que preguntar. Sobre lo que hemos hablado hasta 70 o algo de budismo, porque me di cuenta de que como yo estoy explicando bastante detallado, no es como no tienen preguntas sobre lo que yo explico, o se han dormido, no sé. Bueno, sí, ahí. Ya, dale a micrófono, así todos pueden escuchar la pregunta. No, la pregunta es sobre la última parte de la conversación. Sí. Dice que uno, digamos, lo que aprende, todo lo que aprende, lo que vive, queda guardado en la mente, Sí. y queda de una vida para la otra, es como Sí. que es un montón de conocimientos que quedan. Sí. Ahora, en realidad... No son conocimientos que quedan, no. Lo que queda es el rastro, la sombra de esas cosas. Claro, si los políticos, por ejemplo, en el caso de los políticos, han vivido una vida normal, están más han vivido otra vida, donde se mezclaron seguramente con el resto de la población, han vivido situaciones malas, buenas, deberían tener como este rastro, ¿por qué pierden? O sea, en este punto, ¿qué es lo que uno lleva y qué, por ejemplo, los conocimientos intelectuales? Buena pregunta, ¿eh? Los conocimientos intelectuales. Sí. Ok, primero, el político también nació como humano, ¿no? Supuestamente. Sí, es humano para ser político. Yo nunca vi un burro ir a votar, a querer ser eleccionado. Entonces es un humano, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir un humano en el sentido budista? Es alguien que tiene más bueno que malo. Recuérdense, no es posible renacer como humano si uno tiene más mal que bueno en su, ¿cómo se dice?, conciencia. Es decir, el cúmulo de bueno tiene que ser más fuerte que cúmulo de mal. Y tal vez hay personas que, en vez de, si 100 es el perfección, 51 o 52, justito ahí tienen esas, ¿cómo se dice? Se renacen como humanos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos siempre están así, en el balance. Codicia, generosidad. Codicia, generosidad. ¿Entienden? Tienen tal vez más tendencia a elegir a ser avaro en vez de ser generoso. Nosotros, según textos budistas, de las vidas que hemos vivido, nosotros ya tenemos tantas rastros, todas esas acciones kármicas acumuladas. Pero si uno no llega a un nivel de visión correcta,
como una marca de, como un threshold, ¿cómo se dice? Threshold. Como pasa a un nivel de inestable a lo estable de comprensión, entonces uno siempre está subiendo y bajando. ¿Entienden? Hay un nivel en que consideramos eso, se llama visión correcta. Y antes de eso, subida, bajada. Un humano ha vivido mucho. Una conciencia ha vivido muchas vidas. Pero si su codicia es muy fuerte, entonces tapa todas esas cosas. Pero aunque tapa, todavía tiene ese rastro de empatía. Recuérdense, no hay una persona en este mundo que no puede ni siquiera mostrar empatía para ni siquiera una persona. ¿Me entienden? Una persona. Esta persona puede ser tu propio hijo, tu hija, alguien cercano o alguien no cercano, pero no existe una persona en este mundo, un humano, que no puede ni siquiera mostrar bondad solo una vez. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una persona totalmente malo, completamente. Ahora, lo que sea político, sea una persona mala, sea una persona que no está comportando bien, lo que necesita son las condiciones para que despierte, para que aprenda. Las condiciones. Y esas condiciones son condiciones muchas veces de buenos amigos, buenos maestros, buenos consejeros. Esos son difíciles. Porque cuando nosotros nos ponemos muy egocéntricos, ¿qué sucede? Nadie se atreve a darte un consejo. ¿Cuántas veces he oído, yo no quiero decirle eso porque se va a enojar? En vez de estar alegre y aceptar sugerencias, consejos, opiniones del otro, siempre, usualmente pasamos nuestra vida poniendo murallas porque no queremos escuchar esas cosas. No sé, te di una respuesta bastante larga. Pero le digo que nada es permanente. Es decir, ya si es un humano, tiene posibilidad. Yo he encontrado personas que, dando un ejemplo muy general, una persona sumamente, es como totalmente egoísta y avaro. Guarda su riqueza y no puede compartir con nadie. Y de repente su hijo muere. Porque él tiene preparado, todo eso va a pasar a su hijo. Y ese niño fallece de repente. Entonces tiene un despertar. Es como esa situación es tan chocante que tiene que repensar su vida. Y cuando repiensa su vida y aparece personas que le da otras ideas, otras sugerencias de cómo puede tratar a muchos huérfanos como sus propios hijos y ayudarles, entonces empiezan a hacer un cambio. Pero el humano usualmente no hace cambios cuando está bien. Desgraciadamente es así. El humano tiene que sentir sufrimiento para poder hacer un cambio. Y si el sufrimiento es muy pequeño, que solo pica, no. Y a veces, y por eso decimos que la adversidad a veces es nuestro mejor amigo. ¿Hay ese dicho en Argentina o no? Sí, bueno, pero un dicho, ¿eh? Tenemos que verlo. Porque hay amigos en la adversidad tanto como en la
en la riqueza, en lo favorable. Ok, sí. Sí. Micrófono, por favor. Ya. Siempre me pregunté qué sucede con la conciencia. Sí. La gente que nace con alguna enfermedad mental, Sí. o muy alienada, que no hace contacto con la realidad y tiene capacidad de pensamiento, de simbolización. Sí. ¿Qué clase? El budismo, ¿qué respuesta tiene en cuanto a ese crecimiento de conciencia y la elevación, digamos? Sí. Esa cuestión, porque el padecimiento, el sufrimiento, yo sé que lo sienten, que lo conocen. La pregunta es, si no tienen las capacidades mentales Sí. para verlo, Sí. ¿cuál es el camino de superación de esta situación? Eso es una pregunta muy buena y a veces la respuesta es difícil. Y le explico por qué es difícil. Yo empecé a hablar sobre el príncipe con 4 coeficientes. Coeficiente físico, coeficiente intelectual, coeficiente emocional y coeficiente espiritual. Usualmente, la mayoría de los humanos, nosotros nacemos con los 4 relativamente manejables, que desarrollables, si hay esa palabra, que se puede aumentar o empeorar. Pero ¿qué pasa? Su pregunta sería, ¿alguien nace ya con coeficiente, con falta de coeficiente físico bajo? Es decir, hay algo que no está conectado. Segundo, y eso afecta a su coeficiente intelectual. Y peor, porque tiene eso, entonces también su forma de relacionar con la gente no puede estar a lo normal, digamos. Coeficiente emocional también está bajo. Esto, primero, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como por causa de karma del pasado. Renacen así. Eso tiene que aceptar. Pero no quiere decir aceptar y burlar o despreciar o menospreciar. No. Aceptar, pero ver qué parte nosotros podemos contribuir a esa persona para que mejore. Para que mejore hasta lo normal. Mira, hay cosas que llamamos karma que guía y karma que llena. Yo hablé en la segunda conferencia. Karma que llena es lo que viene en el vaso, cuánta agua. Si los coeficientes están muy bajos, solo se puede incrementar a cierto nivel. Entonces yo diría, a un chico así, dale más coeficiente espiritual. Incentivarlo en lo espiritual, porque eso puede despertar cosas del pasado y para poder tener posiblemente un mejoramiento en la parte emocional. Intelectual y físico son lo que vienen con la máquina. Si máquina viene un poquito rota, ya tiene su ¿cómo se dice? Un comienzo, digamos, así. La idea no es reparar, es con qué aumentar para que la próxima vida pueda ser mejor. Entonces lo espiritual. En vez de poner tanta énfasis en que este ser sea más inteligente en matemática, en cosas, no. ¿Por qué no? Si ese ser tiene, ese humano tiene poder artístico para dibujar, entonces incentivarlo en las cosas que ya los dones que tiene. Pero ¿qué pasa si no tiene ninguno de esto? También. Entonces uno trata de hacerle entender qué es paz, qué es alegría, qué es ecuanimidad, a través de técnicas.
enseñarle cómo a caminar y fijar en sus pies. Esas son cosas muy simples, las cuales pueden agarrar. Y a veces, en cierto modo, mejor que los otros. Porque aun con muy bajo coeficiente intelectual, física o emocional, todos podemos, ellos también todavía pueden desarrollar la parte espiritual. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo? Depende de la sabiduría de uno. Uno tiene que buscar métodos. Y en budismo nosotros hablamos de la caminata, entender las sensaciones y cómo disfrutar el silencio, cosas así, pequeñas sutilezas de la vida que le puede traer felicidad a ese ser. Okay. Lo sigo perfectamente con lo que está diciendo. Sí. ¿Puede? Dime. Sí. 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 Lo único que tengo para volver a escuchar, Me es muy grato escuchar esto porque creo que es así, ¿no? Pero entonces son personas que siempre, digamos, para su propia evolución van a necesitar de un tercero, digamos, alguien que les sostenga su evolución. Porque la pregunta es si por sí mismo no pueden hacerlo. O sea, si tienen... Ok, entonces hay... Sí. Propiciarle bienestar, paz, amor, para que lo vibre, es fabuloso, pero eso yo estoy afuera en función de esa persona para que esa persona me siente, pero él por sí mismo, por ahí es receptivo, o sea, le toca esto, porque digo, ¿cómo crece él desde su propia esencia? ¿Cómo crece él mismo su conciencia? No, porque seguramente cuando capta las buenas intenciones, eso ya le alimenta espiritualmente. Ahora, hay una cosa que ya entendí su pregunta, la segunda, aún más, porque su, predisposición, lo que está diciendo es, si alguien nace con esos coeficientes bajos, entonces la próxima vida va a tener coeficiente bajo. No, especialmente coeficiente físico y intelectual. El hecho que renació así es por haber dañado a otros seres. Entonces, cuando una vez que toma la consecuencia esta vida de esto, la próxima no necesariamente va a tener coeficiente físico e intelectual bajo. Te digo un ejemplo de uno de los más estúpidos discípulos del Buda. Se llama Zhou Li Pantoche en chino. Ni siquiera le voy a dar el nombre en sánscrito porque es larguísimo. Pero es un discípulo que considerado el más ignorante. El Buda le dice, le explica el Dharma, le da una frase y después cuando el Buda ya está diciendo la segunda frase ya se olvidó de la primera frase. No puede recordar nada. Y entonces está ahí queriendo practicar, pero no entiende los métodos. Entonces, ¿qué le hizo el Buda? Le dijo el Buda, mira, vamos a hacer eso. Quiero que barres el suelo. Barrer, ¿no? Y entonces con la escoba, y ahí dice, barrer mi mente, barrer mi mente, barrer mi mente. Solo eso, es su práctica. Y de repente un día se iluminó y recordó de sus vidas pasadas. ¿Y qué fue? ¿Qué le trajo consecuencia? Él era, en vida pasadas, era un monje impresionante. Habla, carismático, elocuente. Se dice en chino, hasta el muerto le puede despertar.
es lo elocuente que era. Pero era arrogante, impresionante. Un día escuchando a otro monje hablando y este no tiene nivel, este no sirve. Yo soy, yo, así. Y por burlar y por menospreciar al otro y con tanta arrogancia, eso le trajo esa consecuencia a esa vida. Entonces el Buda le dijo, mira, tiene que aceptar. Entonces cuando él se liberó, tampoco podía ser elocuente, porque su intelecto, su coeficiente intelectual no era tan alto. Tenía no aflicciones, era un liberado, pero no podía dar conferencias. Fue probar una vez solo, fue a dar conferencias a las monjas, se sentó ahí y no pudo decir nada. Se sentó ahí, habló de A, B, C y todos se durmieron. Y él volvió y entonces los discípulos le dijo al Buda, ¿por qué le mandaste a este ahí? Porque quería que ustedes vean que las consecuencias de alguien que no aprecia el Dharma. Cada persona que tratan de divulgar la verdad o una enseñanza espiritual a otros merece su plataforma, digamos. Uno puede tener críticas, uno puede decir si le gusta o no le gusta, pero burlar en esa forma, con menosprecio y todo eso, trae consecuencias. ¿Ve? Entonces él espiritualmente se liberó, pero todavía tenía que sufrir las consecuencias de su arrogancia, su soberbia en la vida pasada. Buen ejemplo. Pero el tiempo, sí. La última. Uno mismo las elige, se las dan, supuestamente, ¿cómo es que surgen? Digamos, ¿son cosas naturales? Sí. ¿Cómo, digamos, pasa la cosa después a la otra? ¿Es uno mismo como se sucede? No hay un tiempo determinado en que un karma toma su consecuencia. Karma es la palabra en sánscrito, que se llama karma, que dice acciones. Y consecuencia en Pali es vipaka, o vipaka. Karma y vipaka, pero usualmente decimos karma y consecuencia, porque karma ya es entendido. No, el tiempo que karma toma su consecuencia no es como hay un listado y hay prioridad así. Va como vector. ¿Usted conoce el vector de fuerza? Es como una fuerza. Lo más grande toma su consecuencia primero. Y eso va a ir en proceso de prioridad, digamos, de fuerza de karma. Karma fuerte siempre toma su consecuencia en la vida próxima. Ya. Okay. Bueno. Entonces ahora, si tienen más preguntas pueden preguntar después de que cerremos. Y vamos a cantar Sutra del Corazón en